ninguna, Sí. pero me gustaría saber, ¿cómo observa usted lo que pasa? Mira, has dicho cosas siempre importantes e interesantes, Gloria, que lo primero que llama la atención es que cuando uno ausculta, ¿no? El nivel de las falencias en la que estamos nosotros los peruanos enclaustrados, largo tiempo, larga data, es porque no estamos de manera concienzuda, detenida, revisando retrospectivamente, porque hay que mirar el pasado. Hay quienes dicen, el pasado no sirve, no importa, importa mucho, porque nuestra construcción histórica es determinante. Hemos tenido un pasado fracturado, hay que decirlo, no hay que tener miedo. La fractura histórica, social y política es una fractura que hemos llevado sobre los hombros durante un siglo XIX, un siglo XX y parte de estas primeras décadas del siglo XXI, donde no hemos sido los peruanos, todos juntos, ¿ya? Vamos a incluirnos, todos los peruanos no hemos sido capaces de articular un cambio cualitativo. Seguimos siendo, Gloria, la misma sociedad con una transversalidad de la informalidad a la que acabas de decir. Es decir, la cultura chicha, la cultura de no importa así nomás, sigue imperante en el país. Y entonces esto nos hace a los peruanos más o menos en todo. No somos más, tampoco menos, somos la sociedad del más o menos. Y eso no es bueno, porque lo que está revelando es que los gobiernos, hablo de los 194 años de vida republicana, Gloria, los gobiernos de turno no se han sincerado en realmente ir a la espina dorsal del asunto de un Estado, que es la educación. Si no hay educación, en realidad no vamos a poder aspirar a nada. El gran problema es que todo el mundo hace planteamientos educativos. Todo el mundo tiene sus planes pilotos cada vez que llegan al gobierno en el momento en que les toca, ¿no es cierto?, asumir, ¿no es cierto?, la titularidad del Estado. Pero esas visiones son visiones cortoplacistas. El país necesita tener una mirada prospectiva, una carga en el tiempo que no tenemos. Por ejemplo, tú acabas de mencionar el tema del Bicentenario, hablemos del Bicentenario. Hasta el día de hoy no hemos encontrado una verdadera visión objetiva de qué es lo que se quiere de cara al Bicentenario. Ya para el Bicentenario les faltan muy pocos años. Yo veo, por ejemplo, en el caso de empresarios, y pueden visitar su página web, ahí parece que sí lo tienen muy claro. Sí. Pero eso es un grupo en la sociedad, en el país. Y entonces ese es el gran problema, porque el Bicentenario como concepto, que es la ratio histórica de habernos hecho en 1821 un país independiente por los principios del luti possidetis y de la libre determinación de los pueblos, que fueron los dos grandes principios jurídicos que reclaron la conformación del nuevo Estado, ¿no es cierto? Pero no hemos sabido articular los procesos de manera conjunta. Hay espacios, es verdad, en algunos sectores sociales, pero eso es el mínimo. Y nosotros lo que necesitamos es una visión compacta y concisa. Por ejemplo, el Bicentenario ha debido significar una posición vanguardista del Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional, cuando se cree el Acuerdo Nacional, cuando se forja el Acuerdo Nacional, cuando se le da una vida orgánica durante el gobierno de Alejandro Toledo, que fue lo mejor que se pudo haber hecho con un Acuerdo Nacional donde estaban incorporados los estamentos diversos del Estado-Nación, los siguientes gobiernos no lo han sabido articular y solamente se han reunido para ver asuntos de coyuntura. Pero los siguientes gobiernos han formado parte y forman parte del Acuerdo Nacional. Claro que sí. Y tuvieron compromisos e hicieron compromisos. Lo que te quiero decir, Gloria, es que el Acuerdo Nacional solamente aparece para asuntos de coyuntura, cuando debe ser lo contrario. En adelante de una verdadera agenda
de compromiso por parte de los partidos políticos, por parte de los medios de comunicación, las instituciones tutelares, cívicas, etcétera. Fíjate, estamos últimamente acostumbrándonos, más todavía, a acusar y a tildar sin pruebas. Y esto pues es una denigración y una aberración al derecho, porque entonces bajo la premisa de una acusación por cualquier caso, estamos degradando primero el momento, el clima, que debería ser más bien pedagogía política. No hay pedagogía política. Estamos muy lejos. Y estamos muy lejos. Y entonces estamos abaratando por intereses, ¿no es cierto? Mellando honras, honores personales, no confundiendo los temas centrales. Los candidatos, en vez de hablar de programas, de afanes programáticos, de agendas de visión de Estado, los candidatos más bien ingresan en asuntos personales, ¿no es personales, que nada tienen que ver, evidentemente, con la cultura pedagógica, con la cultura política. Fíjate, somos una sociedad sin una verdadera cultura política. Hace más de 60 años, José Carlos Mariátegui, Juan Croniquio, había dicho que el Perú era un país de rótulos y de etiquetas. Y el Perú sigue siendo todavía un país de rótulos y de etiquetas, donde seguimos mirando subjetivismos en el qué dirán y no miramos el fondo, el verdadero sentido de lo que es, ¿no es cierto?, la visión del país. Y nuestros congresistas se desgastan en asuntos de coyuntura inmediata, etcétera, etcétera, cuando no estamos viendo los grandes temas del país, los grandes temas del Estado. Si tú miras los archivos del siglo XIX, comienzo del siglo XX, esta misma tónica se ha mantenido. ¿Por qué? Porque no hemos tenido, otra vez tengo que decirlo, una verdadera visión orgánica, ¿no es cierto?, estructural de lo que significa la visión del Estado-nación con perspectiva a partir de una educación sólida, ¿no es cierto?, que garantice, que asegure que vamos a tener partidocracia, vida social, estamentaria, realmente para aspirar a hacer eso que queremos ser todos. Todos queremos ser un país desarrollado. Nunca lo seremos si no comportamos cultura política. ¿Dónde debe estar, dónde debemos encontrar el liderazgo para poder ejecutar políticas, o por lo menos ponernos todos, comprometernos todos a saber hacia dónde estamos yendo? Fíjate, y antes del dónde, creo que está en el reconocimiento del mea culpa. Tiene que haber un reconocimiento. Se tiene que hacer un FODA social, estamentario en el país, para decir cuáles son las fortalezas y las debilidades que tenemos como Estado o nación. Mira qué bueno hubiera sido eso de cara al bicentenario, y no mirar el bicentenario como una utopía, una entelequia, sino más bien el bicentenario desde una perspectiva realista. El realismo es lo que la gente de a pie quiere todos los días, Gloria. Y entonces ese realismo se tiene que, ¿no es cierto?, traducir en compromisos que permitan a quienes tienen una acción cualitativa, participación objetiva, ¿no es cierto?, mostrar exactamente qué es lo que se quiere hacer en el país. Yo comenzaría, fíjate, ya hemos dicho y lo sabemos que los jóvenes son el futuro de la nación, pero tú a los jóvenes les dices eso en este momento, ya nadie te va a creer, ¿no es cierto? Suena tan trillado. Suena tan trillado, ya los jóvenes no creen eso. Entonces es muy importante que los que en estos momentos están en la acción política, de la cultura, de la religión, de los diversos estamentos de Estado-Nación, nosotros tienen que comportar un 360 grados. Y esto significa acto volitivo, temperamento, voluntad, ganas por hacer el verdadero proceso de un país en transformación. Porque hoy está trillado la palabra transformación. Hablábamos en el entretiempo, está trillado el nacionalismo. Hágame el favor.
En nuestro país, estos conceptos son fundamentales para la verdadera construcción del Estado-Nación históricamente fracturada. Hablamos a nivel familiar siempre, y esto nos sucede con dirección, a veces e indicaciones de los colegios, del proyecto familiar, ¿no? Cómo nos podemos organizar, qué queremos con respecto a la organización de la familia, al futuro de los chicos, qué van a estudiar, cómo vamos a llegar a cumplir esos objetivos. Pero eso no lo vemos a nivel del país. ¿Cómo le decimos a un ciudadano que tiene limitaciones económicas, que también se enfrenta con esta informalidad y este desorden diariamente? ¿Cómo cómo lo podemos comprometer a entender que es muy importante fijarnos un horizonte claro? Porque de ese horizonte claro en que los gobiernos sucesivos puedan ejecutar políticas importantes en el campo de la salud, de la educación, en fin, ellos también deben resultar beneficiados con la mejora de su calidad de vida. Mira, los jóvenes tienen un gran potencial, una gran imaginación, un acto creativo extraordinario, pero el gran problema es que a estos jóvenes no se les pueda direccionalizar. Y eso es grave, porque entonces allí vemos cómo muchos se van por diversos ángulos, diversos ambientes, muchos terminan porque no hay oportunidades, terminan convertidos en sicarios, ¿no es cierto? Si tuviéramos un Estado que forjara no una visión coactiva o coercitiva de pura amenaza, de un estado de policía, sino que ofrezca oportunidades, te aseguro que esa sería la mejor herramienta para acabar con estos procesos de violencia estructural. Lo que más la juventud está viendo el día de hoy, algo que los que formamos parte de la generación de los años 80 visto, que era la violencia estructural por el sendero luminoso. En esta parte del siglo XXI estamos viendo la inseguridad y la violencia estructural. Es el nuevo terror social. Y el nuevo terror social. Y entonces los jóvenes están participando, ¿no es cierto? Viendo, son espectadores de una violencia estructural que a sus proyectos de vida los impacta. Los jóvenes en estos momentos están construyendo sus proyectos de vida. Y esos proyectos que conversan con el papá y la mamá en la casa, quiero estudiar derecho, quiero estudiar ingeniería, quiero ser médico, se ven justamente trabados por estas situaciones amorfas que se vienen produciendo. Y ahí es donde tiene que estar el Estado, promocionar la actividad privada, lo mismo, para que los chicos nuestros puedan tener un horizonte con la garantía de que los pasos que vayan a dar no hayan en el camino de esos hoyos profundos que son los que generan esta vulnerabilidad social que estamos viendo. Muy bien, cerremos brevemente, doctor Rodríguez Mackey, con un comentario sobre el compromiso que tienen nuevamente los candidatos presidenciales, las fórmulas presidenciales con miras a las elecciones de abril de Fíjate, aún no hay, entiendo yo, no hay fórmulas presidenciales, todavía no hay ni siquiera candidatos formalizados, ¿no es cierto? Pero yo creo que los candidatos a la presidencia de la República, ¿no es cierto?, los que vayan a suceder en los próximos meses, evidentemente tienen que comportar el discurso de la visión de Estado, dejar las coyunturas, dejar los fuegos cruzados de asuntos asociados a pendientes que se les quieren colocar a uno y a otro, de carácter policíaco, de carácter judicial, sin fundamentos, sin pruebas en muchos casos. Entonces, los candidatos tienen que más bien empezar a hablar y mostrarse a los jóvenes y a todos con agenda programática. Ese debe ser el tenor del discurso hacia adelante. Solamente así, entonces vamos a tener un clima electoral con pedagogía política electoral. Lo demás, evidentemente, no suma. Y necesitamos darle que los jóvenes vean eso, agendas programáticas, qué es lo que realmente yo propongo para el país en los próximos 5 años, pero esa visión siempre, ¿no es cierto?, una visión ultraactiva,
pensando en el Estado-Nación del mañana. Y así vamos a poder modificar. No estoy hablando de idealismos, estoy hablando... Ni de que esto cambie en No, 2 años. pero hay que tomar, ¿no es cierto?, decisiones, y es importante que cuando ellos estén en la palestra de todos conocidos, pues que haya pues un verdadero pacto de no entrar en fuegos cruzados innecesarios, ¿no es cierto?, estériles, que más bien dañan a ellos, a sus familias y a los demás, y que no contribuyen nada, evidentemente. Nos quedamos ahí, nos felicitamos de haber podido tener esa entrevista con usted. Podremos hablar en el futuro de los temas internacionales con los que siempre los escuchamos. Lo escuchamos usted en medios de comunicación, pero me ha gustado muchísimo poder abordar este tema con usted. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Miguel Rodríguez Mackey, decano de la Facultad de Derecho de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú. Yo me voy contenta porque les he ofrecido estoy segura, una entrevista muy interesante con un pensador, un académico que está aportando al país. Y como usted, yo también estoy enamorada de mi país. Vamos.